Lucas escribió acerca de la vida de Jesús, un gentil escribiendo acerca de la venida del Rey de los judíos y también el Salvador del mundo. Y él empieza diciendo en el capítulo 1, verso 4, de la siguiente manera: para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Entonces, Lucas tenía este propósito. Y lo que hoy vamos a estar hablando es acerca del significado que Lucas le está dando en el capítulo 2 al nacimiento de Jesús. Cómo lo vieron los pastores, el mensaje o anunciación de los ángeles, pero también cómo un hombre justo y una mujer temerosa de Dios pueden entender la venida del Cristo. Y vamos a ir viendo poco a poco. Primero, tú tienes que pensar qué significa para ti el que estemos hoy adorando a Jesús. No es una religión o es una tradición, no es cambiar de religión, no es estar más cerca de Dios y por eso voy a través de Jesús, no es buscar mi propio propósito. ¿Qué significa? Y recuerda que Lucas dice que después de haber investigado diligentemente escribió esto. Entonces, seguramente él preguntó a María, porque repetidas veces dice que María y José guardaban eso que iba pasando y lo que no entendían lo guardaban en su corazón y meditaban en ello. Y hay detalles que nos da Lucas que no lo dan otros evangelios, y quiere decir que él investigó y preguntó a cada uno para saber cuál era la verdad. Y hoy vamos a ver qué es lo que Lucas está diciendo acerca del nacimiento de Jesús. Y vamos a ver 3 puntos. Primero veremos que el nacimiento de Jesús, en palabras de los ángeles o en el mensaje de Dios hacia los pastores, debe ser algo claro para nosotros el día de hoy. Dice en el verso 10, cuando los pastores ven la gloria de Dios, ven ángeles, primero un ángel y después un coro de ángeles que está alabando a Dios. Pero en el verso 10 dice: pero Él les dijo, no teman, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo. Lo primero que nosotros podemos entender es que el nacimiento de Jesús debe ser esas buenas nuevas o esas noticias buenas de que llenen de gozo no solamente a Israel, sino que llenen de gozo a todos los pueblos, a todo el pueblo, y en este caso hablando de todas las naciones. Cuando nosotros hemos recibido a Jesús, debe haber gozo en nuestro corazón. ¿Y por qué hablar de esto también el día de hoy que estamos pasando por tanto dolor, tanto sufrimiento, pérdida de trabajo, pérdida de recursos, pérdida de salud, pérdida de seres queridos? La gente se está estresando, se está aislando. ¿Por qué hablar de esto? Porque Jesús es la buena noticia de gozo para aquellos que están en opresión o en oscuridad. Inclusive para aquellos que parten, si han recibido al Señor, van a tener paz en su corazón, van a saber que es el propósito de Dios. Buenas de gran gozo. Después de esta pandemia, hermanos, las cosas van a ser muy diferentes. Van a haber 2 opciones. La gente va a tratar de vivir a prisa porque no sabe si mañana tendrá un día más, y va a querer hacer todo porque sabe que la vida es muy corta. Otro tipo de personas tal vez se tomarán las cosas con calma porque dirán: si la vida es tan corta, no es necesario caminar tan aprisa. No es necesario a veces hacer tantos planes y proyectos en el aire que no saben si se cumplirá. Habrán estas opciones. Pero también después de esta pandemia, hermanos, y por eso es tan importante entender el significado del mensaje de las buenas nuevas en este momento, porque igual que Judá
en el tiempo de la venida de Jesús estaban en opresión por Roma. Ellos anhelaban su libertad y estaban oprimidos, estaban pagando tributo, no eran independientes, y además el pecado aumentaba. Después de esta pandemia, hermanos, vamos a ver no solo lo que estamos viendo hoy, sino más, tal vez, más dolor en las zonas marginadas, más egoísmo, aunque diríamos debe haber más solidaridad, pero veremos más egoísmo de mucha gente. Y en la semana yo escuchaba una grabación para niños de Marcos Vidal que se llama El Arca de Noé. Y así como en este momento escuchaba la canción, por ejemplo, del pavo real, y hay gente que está en su egoísmo y aún viendo la situación no puede humillarse y se vanagloria de todas las cosas, se envanece y no puede ver la realidad. Hay otros que están sufriendo como el ruiseñor, siempre lamentándose de todo, en lugar de escuchar que hay una buena noticia. Hay gente como el burro. Usted escucha esa grabación, es muy hermosa, y creo que aunque habla de Noé, es muy actual si lo comparamos con lo que estamos pasando. Igual que el burro, mucha gente se cansó y se fatigó de tanto servir y ya no quiere más servir. Pero habrá gente que se pondrán como el siervo a orar y a interceder. Que Dios sane, no solamente de la enfermedad, sino que Dios sane esta tierra, que Dios traiga esperanza, como el canto de la paloma, que realmente traiga esperanza. Esto no está en la Biblia, es una grabación de un hermano, pero yo quisiera que usted después la escuche. Y este mundo hoy, ¿qué necesita? Buenas nuevas de gran gozo para todo el pueblo. ¿Y cuál es esa buena nueva de gran gozo? Lo que puede cambiar nuestra situación, nuestra condición, que dice en el verso 11, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. La mejor noticia de gozo es saber que Jesús ya vino y ha nacido. Hoy nosotros podemos disfrutar eso. Y cuando viene esta nueva de gran gozo en el verso 13, entonces los pastores dichosos pueden ver que repentinamente, dice, apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales alabando a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Gloria a Dios en las alturas. Hoy ha llegado la paz para los hombres de buena voluntad. Hoy ha sido enviado ese mensaje, y aquellos hombres justos, aquellos hombres de buena voluntad, aquellos hombres temerosos recibirán la paz. Y Romanos dice que somos justificados pues para con Dios por medio de Jesucristo, y a través de eso nosotros tenemos paz con Dios. Hermano, hoy el mundo necesita más que nunca ese mensaje que le haga voltear su vista a los cielos, al mensaje de Dios, un mensaje glorioso, y que puedan glorificar al Señor y puedan vivir en paz buscando la voluntad del Señor cada día. El mensaje de hoy tal vez no sea tanta enseñanza como otros días, pero yo quisiera, hermanos, que veamos qué significa para nosotros todavía el día de hoy tener a Jesús, vivir como cristianos independientemente de la situación que estamos enfrentando. El día de ayer, a raíz del siguiente punto que voy a tratar, ¿qué significa la venida de Jesús? Es ver la consolación de Israel. No solo significa una nueva de gran gozo, sino que esa noticia nos trae consolación. El día de ayer tomamos una decisión con mi esposa y con mis hijos, porque el día anterior
estuve platicando con mis sobrinos, serían sobrinos nietos, y como su mami está enferma, los niños estaban aislados solamente en su recámara, y hice una videollamada con ellos. Y hermanos, es difícil ver, no solamente en ellos, sino es difícil ver que miles de familias o millones en el mundo, millones de familias están enfrentando esa misma situación. Y ellos necesitan consuelo en su corazón. El mundo en la venida de Jesús necesitaba consuelo. Hoy sigue necesitando ese consuelo. Y esa buena noticia va a traer consuelo y le va a decir: Jesús el Salvador ha venido a aquellos que le reciben. El día de la circuncisión de Jesús, en el mismo capítulo 2, el día que se consagró al Señor y que le consagraron como primogénito, trajeron 2 tórtolas porque era una familia muy pobre, no tenían para un cordero, y lo trajeron y estaban cumpliendo con la ley. Pero mientras ellos cumplían con la ley de Moisés y ellos querían consagrar a su hijo al Señor, traían al Mesías, a Jesús, un bebé. Ese bebé tal vez no hacía nada más en ese momento, pero todo lo que estaba sucediendo alrededor de él era algo glorioso. Y entonces allí había un hombre justo a quien Dios le había revelado por el Espíritu Santo que no moriría hasta que viera venir al Mesías. Y dice en el verso 25 del capítulo 2: nuevas de gran gozo. Y ahora la venida de Jesús significa ver la consolación de Israel, la consolación del pueblo, la consolación para nosotros y el cumplimiento de la promesa de Dios. Dice en el verso 25: y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso. ¿Cómo era este hombre? Justo y piadoso. Creo que muchos pueden haber hoy justos y piadosos que han recibido al Señor. Y dice que esperaba la consolación de Israel. Había algo que él esperaba: la consolación de Israel. ¿Y qué es la consolación de Israel? Las nuevas de gran gozo era que había nacido el Mesías. ¿Qué es la consolación de Israel? Ahí mismo en el verso 25: y el Espíritu Santo estaba sobre él, un hombre justo, lleno del Espíritu Santo, que esperaba la consolación de Israel. Y había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. La consolación de Israel es la venida del ungido del Señor, del Mesías. La venida de Jesús es nuevas de gran gozo, es consolación para Israel. Y dice que este hombre en el verso 27 fue movido por el Espíritu Santo para ir al templo. Y ya en el verso 29 dice que primero tomó al niño en sus brazos. Y vea las palabras del verso 29. ¿Qué significó para los pastores y el mensaje que recibieron de los ángeles? Lo que estaban escuchando, buenas nuevas. ¿Qué significó para un hombre justo que esperaba la consolación de Israel? Era el cumplimiento de esa consolación. Y dice el verso 29: ahora, Señor, despide a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. La consolación de Israel es la salvación. Jesús, ¿qué es? Consolación, es salvación. Verso 31: la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Y no solamente entonces es consolación y salvación para Israel, sino para todos los pueblos. Verso 32, y aquí entramos todos los gentiles desde el 31, pero el 32: luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. ¿Qué significa la venida de Jesús? Es la consolación, es la salvación para Israel y para nosotros los gentiles. Verso 33 nos dice que María y José estaban maravillados de esto, pero al final en el verso 34 dice: y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: he aquí que está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y en el siguiente verso dice: y una espada traspasará tu misma alma.
Esta parte en algunas versiones no está incluido, sino solamente la siguiente parte: para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Así que entonces Jesús viene como consolación, como salvación, luz para los gentiles, para levantamiento, pero también para tropiezo, para que, conociendo la intención del corazón, entonces estos hombres puedan ser levantados o puedan ser derribados. Este es el cumplimiento de la profecía de Isaías capítulo 9. Y es un pasaje que también ya compartí. Isaías 9 dice: mas no habrá para siempre oscuridad para los que ahora están en angustia. ¿Por qué es importante el mensaje de las buenas nuevas, de salvación, de consolación en este momento? Porque hay muchos que están en angustia igual que en ese momento, pero no solamente en angustia física por lo que está pasando. Esta angustia demuestra la angustia del alma y del corazón, la falta de esperanza por no haber conocido la buena noticia de que Jesús ya vino como Salvador. Dice en el verso 1 al final: pues al final llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. ¿Qué es lo que va a hacer el Señor? Cuando vendría, llenaría de gloria toda la tierra. Y esto es lo que hizo Jesús, empezando en la zona de Galilea a predicar la palabra, el evangelio del reino de Dios. Verso 2: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra y de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la cosecha o en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Esto es, como se gozan cuando han tenido victoria en una batalla, en una guerra. Esto es lo que estamos enfrentando hoy. Verso 4: ¿por qué necesita el mundo saber ese significado de la venida de Jesús? Porque necesita consolación, necesita buena noticia, necesita luz. Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor. Porque estás quebrando su carga. Dice en el verso 6: ¿cuándo se dio esto? Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Y yo compartía esto la semana anterior. Y el principado sobre su hombro. Y esto es lo que a mí me llena de gozo. La gente debe conocer esas buenas nuevas para que sea consolada, para que tenga salvación. Dice: llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Jesús es la consolación de Israel, salvación y luz, el que revela la salvación también y que incluye dentro del reino a todos los gentiles, como tú y como yo. Él está trayendo ese nuevo reino. Un pequeño, un niño, pero un hombre justo supo conocer la venida y esperar la promesa del Señor y vio la venida del Mesías. Dice también en Isaías 28, voy a leer en la Nueva Traducción Viviente esta parte. Isaías 28, verso 16. ¿Por qué será para caída, tropiezo para algunos, pero para levantar a otros? Dice en el verso 16 que este Mesías sería una piedra de fundamento. Y dice en la Nueva Traducción Viviente: por lo tanto, esto dice el Señor soberano: miren, pongo una piedra de cimiento en Jerusalén, una piedra sólida y probada. Es una preciosa piedra principal sobre la cual se puede construir con seguridad, y el que crea jamás será sacudido. Y los siguientes versos van a decir que aquel que construya, aunque vengan ríos, no va a caer. Y Jesús habló de esto, de los dos cimientos: el hombre prudente y el hombre necio. El insensato, ¿qué hace? Construye sobre la arena y vienen los ríos y derriban todo aquel trabajo, y es grande su pérdida, o sea, se pierde.
se condena, no tiene salvación, muere en sus pecados. Pero aquel que ha construido sobre la roca, aunque venga la lucha y aunque venga la prueba y aunque peguen con fuerza contra aquella casa, va a permanecer porque está fundada en esta roca, en el Señor. El que cree y el que no cree en el Señor. ¿De quién eres tú? ¿De aquellos que creen o de los que no creen? ¿De los que han recibido buenas nuevas y las han aceptado y glorifican al Señor? ¿De aquellos que están esperando la consolación y se gozan cuando la reciben? ¿O de aquellos que están hundidos en su desesperanza y no voltean a ver el mensaje glorioso que traen los ángeles para nosotros? Una tercera cosa que quiero que veamos hoy: ¿qué significa la venida del Mesías? Es la proclamación de que nuestra redención ha llegado. Dice que había una mujer también que era piadosa, temerosa de Dios, llamada Ana. Ella era profetisa, o sea, hablaba la palabra de Dios, conocía la palabra del Señor. Y ella esperaba algo. En el verso 36 estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. O sea, se casó y 7 años vivió con su marido. Y era viuda desde hacía 84 años. ¿Cuántos años tendría? Pasaba de los 100 años. Sí, ¿no? Porque fue viuda 84 años. 7 años casada, 91, y los que se haya casado a los 15, como se casaba en ese tiempo, imagínense, tenía casi 106 años, muy anciana, igual que Simeón. Era una mujer muy anciana. Y dice en el mismo verso: y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Y algo que yo quiero que tú veas en estas 3 partes que hemos estado viendo, estos 3 puntos, sobre todo en Simeón y Ana, los que pudieron entender y comprender la venida de Jesús como el Mesías, la consolación y la redención. ¿Quiénes fueron? Hombres justos, temerosos de Dios, llenos del Espíritu Santo, que esperaban la redención del Señor, que no se apartaban del templo. Esto quiere decir de buscar al Señor, que le servían al Señor. Si tú estás buscando al Señor, seguramente Dios estará hablando a tu vida, estará trayendo consolación, redención. Estarás entendiendo y gozándote por lo que el Señor está haciendo. No se apartaba, dice que servía de noche y de día con ayunos y oraciones. Verso 38: esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios, hablando del niño a todos, mire quiénes, los que esperaban la redención en Jerusalén. Entonces, ¿qué es la venida de Jesús? También es redención. ¿Redención de qué? ¿Qué significa? ¿Redención para qué? Y si nosotros voy a ir hasta Éxodo. Hay mucho que hablar acerca de redención, pero no es un estudio. Yo quiero ir a Éxodo capítulo 8 y que usted vea en la condición de un pueblo esclavo en Egipto, que había estado 430 años en esclavitud. Generaciones fueron y vinieron y no supieron lo que era la libertad, vivieron en esclavitud. Generaciones han venido y han ido y a veces no han conocido la salvación de Dios. Pero hoy nosotros tenemos esto, una buena noticia de gran gozo, una buena noticia de consolación y salvación. Y somos aquellos que entendemos porque la redención está llegando. Hay muchos que están hablando que la venida de Jesús puede ser muy pronto. Pero en el año 1800 que hubo una pandemia, en el 900 que hubo otra pandemia, también muchos esperaban esto. Pero ¿cuándo será nuestra redención? No sabemos. Puede ser hoy, puede ser mañana, puede ser dentro de 100 años. ¿Cuándo vendrá el Señor Jesús? No sabemos. Pero mientras tanto, los que son justos, los que esperan la redención, tú y yo podemos gozarnos
por lo que el Señor está haciendo. ¿Qué significa esta redención? Mucho habla de redención la palabra de Dios. Jesús vino para redimir. Pero en palabras sencillas, en Éxodo capítulo 8, estando el pueblo de Israel en Egipto, no eran una nación, no eran llamados un pueblo, ni siquiera eran 12 tribus como tal. Para los egipcios era un pueblo de esclavos, no tenían voz ni voto. Un hombre llamado por Dios en Éxodo 3, llamado Moisés, es enviado a sacar a un pueblo sin armas, más que un báculo, sin un gran discurso porque no sabía hablar y hablaba a su hermano, más que la palabra de Dios que le dijo: yo soy el que soy, te envía. Sin una gran estrategia, más que la promesa de Dios: vas a conocer que yo te he enviado cuando tú estés de regreso en este monte con el pueblo adorando. Y se cumplió. Vea lo que significa redención para este pueblo. Capítulo 8, verso 23, dice de la siguiente manera: cuando Moisés le habla a Faraón, le dice que deje ir a su pueblo y le dice estas palabras. Escucha, Faraón. Voy a leer desde el 21, perdón. Porque si no dejas ir a mi pueblo, y aquí yo enviaré sobre ti, sobre tu siervo, sobre tu pueblo y sobre tu casa toda clase de moscas, y las casas de los egipcios se llenarán de toda clase de moscas, y asimismo la tierra donde ellos estén. Es la palabra de Dios: deja ir a mi pueblo, deja libre a mi pueblo. Y esto que está pasando, creo que es un llamado de Dios para que el pueblo ahora entendamos que somos libres, libres para no vivir de como vive el mundo. Verso 23. ¿Qué es la redención? Y yo pondré redención entre mi pueblo y el tuyo. Mañana será esta señal. Dios va a estar poniendo redención en su pueblo. Pero a veces pensamos, bueno, esa redención es que a mí no me va a pasar nada. Pero la redención que el Señor estaba trayendo, o que está mostrando aquí de manera física en Éxodo, y luego en Jesús, va a ser la redención del pecado, separando a su pueblo. Mire lo que está diciendo en el verso 22. Y aquel día, esto es la redención: yo apartaré la tierra de Gosén, la tierra donde vivía el pueblo de Dios. Yo la voy a apartar, en la cual habita mi pueblo, para que ninguna clase de moscas haya en ella, a fin de que sepas que yo soy Jehová en medio de la tierra. ¿Qué es la redención? Dios apartando a su pueblo de todo Egipto en este caso. Hoy Dios está apartando a su pueblo del mundo, y si es necesario que vengan estas plagas, Dios mandará estas plagas hasta que el pueblo de Dios entienda que han sido llamados para estar aparte. Quiero concluir el día de hoy y quiero que tú entiendas lo que significa el nacimiento de Jesús. No es una rosca de reyes. Lamentablemente, hasta algunos hermanos andan celebrando la rosca de reyes o el día de reyes, cuando eso es una mentira. No es ningún pecado comer rosca de reyes, es un pan cualquiera. Sin embargo, a veces estamos siguiendo esas tradiciones y pensamos que esas son las buenas noticias. Un regalo, una rosca, y sabe muy rica el pan con su chocolatito. Puede comerlo antes o después, o puede mandar a hacer, no hay problema. Creo que eso no es ningún problema. El problema es que nosotros, o el mundo, ha reducido la venida de Jesús a un 24 o 25 de diciembre, a un 6 de enero, a regalos, y se han incluido hasta personas que ni siquiera en la Biblia están, como un señor de rojo, como 3 disfrazados que salen tomándose fotos y vendiendo ilusiones. Hermano,
La venida de Jesús no es esto. La venida de Jesús es buenas nuevas de gran gozo para aquellos que están en oscuridad, para los pobres. Es consolación a su pueblo, consolación trayendo salvación y poniendo una piedra firme donde nos podamos asentar. Es la redención para aquellos que esperan esa venida del Señor y que ya la hemos recibido. Y esa redención significa que vivamos separados de este mundo. No podemos vivir apartados de este mundo porque aquí vivimos, aquí trabajamos, aquí estudiamos. Sin embargo, nuestra vida debe ser diferente a la vida del mundo. ¿Quiénes pueden entender esto? Como Simeón, como Ana. Justos, que esperan al Señor, que han recibido el Espíritu Santo, que están anhelando, y cuando reciben esa buena noticia van y la comparten con todos. Hermano, hoy es el momento cuando más este mundo necesita esa buena noticia. Les comentaba que no solamente la familia Rincón Ramos está enferma, oremos para que Dios lo restaure. Mi familia en Chiapas también está enferma, hay familiares enfermos, familiares de mi esposa enfermos. Y es doloroso porque uno no puede ayudarlos de muchas maneras, ni los médicos pueden hacerlo. Hay familiares de hermanos de la iglesia que han fallecido. Esta semana partió un hermano que tocó con nosotros 5 años la batería. Estuvo en el ministerio de la alabanza, en el grupo Macades. Servía en el grupo infantil, el hermano Jorge Ramírez, Coqui, Totoleto como payaso. Y fue un hermano con el que pudimos viajar a muchos lugares, sufrir juntos, pasar malos momentos juntos, pero también momentos de bendición y de gozo. Y ha partido delante del Señor. Y es doloroso ver que por esta situación estén pasando muchos hermanos. Pero creo, hermanos, que hay una buena noticia que hoy podemos comunicar. Jesús ya nació. Sea que vivamos o que muramos, dice Pablo, somos del Señor. Y esto es lo que la gente debe conocer. Jesús ya vino. Si tú le esperas, hay una buena noticia. Y podrás un día unirte a ese coro celestial y decir: gloria a Dios en las alturas. Si hoy nos tocara partir con el Señor, que estemos preparados. Lo más triste es que la gente aún siga en la oscuridad y no haya recibido ese mensaje, no conozca las buenas nuevas de salvación, no tenga consolación, no haya sido redimido, apartado para ser pueblo de Dios. Tú has sido apartado para ser pueblo de Dios. Y si tú que me oyes no has sido redimido por el Señor, no has creído en Jesús, hoy te hago una invitación: recibe al Señor y estemos preparados para cuando el Señor nos llame. Vamos a orar. Padre, estamos en tu presencia y con gozo delante de ti nos acercamos, porque hemos recibido un mensaje celestial que está en tu palabra, porque nos has consolado, porque nos has redimido y porque aquellos que estábamos en oscuridad, también, Señor, nos has traído luz a todos los gentiles. Y aún para el pueblo de Israel ha sido piedra de tropiezo o piedra de fundamento para aquellos que creen, pero también para los que te rechazan. Ha sido también aquella roca que si cae sobre alguien le desmenuzará. Padre, permite que más bien nosotros estemos fundados en ti, con gozo esperando a un pase vendaval, a un pase tsunami, a un pase pandemia, aún vengan todas estas cosas. Dice Deuteronomio 28 que también vendrán estas cosas si nosotros no andamos en obediencia. Pero también Levítico 26 decía de esta misma manera que todas estas maldiciones vendrán. Pero también tú estabas pidiendo que si nos arrepentimos, si nos volvemos de todo nuestro corazón, entonces tú nos perdonarás. Igual Deuteronomio, igual Números nos hace este llamado. Y como un canto fue enseñado al pueblo para que no lo olvidara.
Hoy tenemos, Señor, tu palabra para no olvidar y para saber que tenemos esperanza, que hay una buena noticia. Gracias, Padre, por seguirnos hablando el día de hoy. Gracias por enviar a Jesucristo. Jesús, gracias por haber venido y haber muerto por nosotros. Gracias por dejarnos al Espíritu Santo y consolarnos. Gracias, Espíritu Santo, porque hoy sigues hablando y consolando nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga a mis hermanos.